siento decirte esta verdad, y es que si hay alguna persona, específicamente un mentor de marketing o negocios digitales que allá afuera te está diciendo que sí o sí, obligatoriamente, tienes que aprender del viejo paradigma convencional para crecer y escalar y facturar con tu negocio digital. Y cuando hablo del viejo paradigma, hablo del marketing. Siento decirte que esa persona todavía está programada para seguir operando desde un sistema obsoleto. Un sistema que, aunque hoy todavía lo vemos, porque para pasar de un sistema a otro no es algo que ocurre de la noche a la mañana, es algo progresivo, pero eso no quita la realidad de que ya está pasando y que lamentablemente, si no empezamos a abrir los ojos y darnos cuenta que no solamente el mundo está cambiando, y lo he dicho en varios de mis videos, sino que también esto está afectando todas las industrias bajo las cuales la humanidad ha construido el mundo, y esto incluye los negocios digitales, va a ser más desafiante y más retador poder enfrentar estos cambios que son inevitables y que ya están aquí. Solamente que, de nuevo, lo digo siempre, solamente estamos viendo la punta del iceberg. Las consecuencias de lo que se avecina con la inteligencia artificial no estamos viendo ni un 10%. Y los negocios digitales va a ser de las industrias más, no quiero decir afectadas, porque no quiero que este video sea desde un lugar de miedo, sino de soberanía, porque cuando tú tienes el poder de conocer el contexto y lo que está pasando, tienes poder de decisión y tienes empoderamiento para tomar cartas en el asunto y no quedarte en modo de víctima, ¿no? Sino en modo, ¿cómo puedo enfrentar esto de forma activa y no pasiva? Y van a haber muchas personas, las veo todo el tiempo, que están tratando de tapar el sol con un dedo, porque yo sé que aceptar esto que estamos viviendo todos a nivel colectivo, y si eres dueña de negocio digital, no es fácil. No es fácil. Entonces, hoy no es fácil, pero tampoco imposible, y no podemos entrar en negación. A eso es lo que quiero llegar. Entonces, hoy por hoy, quiero decirte que en ese orden de ideas, quiero que hablemos sobre la realidad de que el pitch de ventas ya no va a ser lo que va a vender en tu negocio, porque estamos siendo los primeros afectados en este tema con la inteligencia artificial. Es una realidad, y siento que hay muy poquitas personas que verdaderamente están abriendo la caja de Pandora para hablar de esto a tiempo, porque todavía estamos a tiempo para hacer estos cambios amorosamente y sin entrar en ese modo supervivencia, ¿ok? Entonces, quiero decirte que ese pitch de ventas, como de pronto lo has escuchado, que los mentores de los negocios digitales hablan mucho de esto, y de cómo crear una estrategia de copies y cómo
posicionarte para poder venderle a tu cliente y digamos que cómo ofrecerle tu servicio, y entonces hay toda una estructura de entonces que las objeciones y que si el cliente te hace una pregunta, entonces cómo lograr responderle de forma correcta para que el cliente te compre. Bueno, y un montón de cosas con las que realmente yo poco resoné, y la forma en la que yo enseñaba estas estrategias era muy conectada a la esencia de cada una de mis clientas para que pudiera vender desde otro paradigma, pero igual seguía siendo con la estructura, por decirlo de alguna manera, que se pueden presentar en un proceso de venta con un cliente, o sea, que le estés vendiendo en una llamada de venta, o sea, que le estés vendiendo por mensaje directo en Instagram, o sea, que le estés vendiendo en una página, una landing page, o en un chat de WhatsApp, bueno, como sea que sea. Sí había como esta estructura muy masculina, que no es que esté mal, sino que aquí de lo que quiero hablar es que esa estructura en donde de alguna manera todas tratábamos de meternos como para poder encajar dentro de lo que se supone que funciona para poder vender en digital, está cambiando mucho. Está cambiando mucho. Y nos estamos moviendo a un paradigma en donde esa estructura ya se siente estrecha, se siente como una contracción, sobre todo para las mujeres. Y esto funcionó muy bien por un tiempo, y antes nos podíamos dar el lujo porque funcionaba, o sea, de las fórmulas que yo aprendí de otros mentores sobre cómo vender, cómo estructurar un pitch de ventas, funcionaban. Y la tropicalización que siempre procuré hacer en la medida de lo posible, manteniendo esa estructura de la lógica del marketing digital dentro de mis metodologías para mis clientas, también funcionaba. Y funcionaba de hecho mejor porque se sentían en mucha más fluidez que las típicas convencionales estructuras muy masculinas que se ven allá afuera de cómo deberíamos de vender, ¿sí? Pero como la gente, el consumidor digital promedio y más con un nivel de conciencia elevado, está cansado de los entornos transaccionales, entonces estamos haciendo una transición hacia ventas realmente naturales y humanas. Estamos volviendo de alguna forma, quiero que lo entiendas así. Por eso digo que se está perdiendo mucho esa estructura, que no quiere decir que no va a haber siento que va a haber una nueva forma de lo que conocemos como estructura para los negocios digitales, que todavía desconocemos, porque quiero ser muy vulnerable contigo y decirlo que yo también estoy en ese proceso de descubrimiento, porque es algo que no sabemos hacer y no hemos hecho nunca desde estos nuevos paradigmas, liderado por nuestro divino femenino, por nuestra intuición. Y por eso digo que las mujeres somos las que estamos liderando esto, porque naturalmente nosotras traemos mucho más en esencia esa energía femenina, y siento que vinimos al mundo a enseñar cómo podemos conectar más con esa intuición, con esa brújula interna que nos va a dar las pautas para nuestro propio camino y para dejar de seguir las reglas de otra persona. Entonces, lo que va a ayudarte a vender de ahora en adelante va a ser tu humanidad, tu autenticidad y tus valores, y que tus clientes potenciales los sientan. No se trata más de
cómo vendo mis valores, cómo vendo mi misión en mi negocio, cómo vendo la promesa de mi programa. Ya no se va a tratar más de eso. Digamos que en términos de estructura, esto es lo que se está disolviendo. De nuevo, va a haber una nueva estructura, todavía no la he descubierto yo misma. Cuando lo empiece a hacer, por supuesto que por aquí te la estaré compartiendo, pero siento que va a haber una nueva estructura desde el nuevo paradigma de los negocios liderados por nuestra intuición. Pero por lo pronto que sepas que las viejas estructuras desde el patriarcado se están diluyendo. Y entonces en ese orden de ideas, entendiendo ese contexto, vamos a requerir espacios en donde eso se pueda dar naturalmente, en donde tus clientes potenciales puedan percibir tu autenticidad, tus valores, tu humanidad, tu vulnerabilidad, sin que tú tengas que ponerlo en un copy de venta, en una página, en una landing page, sin que tú tengas que crear contenido para convencer a alguien de cuáles son tus valores y por qué te debería de elegir a ti. Entonces nos estamos saliendo de ese viejo paradigma en donde escalábamos nuestra facturación y crecíamos con nuestros negocios a punta de estrategia en redes sociales, porque las redes sociales siempre han sido nuestra plataforma principal. Pero ¿qué tal si eso lo podemos cambiar? Eso es en lo que yo creo firmemente y siento algo muy profundo que yo no te puedo explicar, porque yo sé que muchas personas van a decir: Mariana, ¿pero cómo? O sea, pero es que las redes sociales es donde están las masas, ¿no? Porque eso es lo que muchas personas lógicamente van a pensar, y lo entiendo. Pero quiero que sepas que yo tengo una visión muy futurista, por decirlo de alguna manera, que me permite ver mucho más allá de, o más que verlo, sentirlo, que estamos pariendo un nuevo paradigma en donde eso va a dejar de ser una realidad, en donde ya no va a haber esta necesidad de que sí o sí, es que, porque en este momento esa es la realidad, pero tengo la completa certeza de que eso lo podemos cambiar, de que la única forma en la que podamos crecer y escalar con nuestros negocios sea con redes sociales, y que esa sea nuestra plataforma, tenga que ser, porque literalmente es algo a lo que nos hemos visto obligadas, de que tiene que ser esa nuestra plataforma base principal para poder crecer con nuestros negocios. Pero yo creo completamente en que hay un nuevo paradigma, de nuevo, a la que estamos dando nacimiento para cambiar las reglas del juego, para cambiar el enfoque, para cambiar estos sistemas monopolizados, porque si no fueran monopolizados, no nos tendríamos que ver en la obligación de sí o sí tener que estar en redes sociales. Que puede ser una opción, que pueda ser una elección, más no una obligación. Y se ha convertido, y siempre lo ha sido, un deber más. Y sé que hay muchas mujeres que están cansadas de que obligatoriamente esa sea la única forma que pareciera que existe. Y estoy completamente comprometida con este cambio en la industria de los negocios digitales. En la industria de, más que negocios digitales, de compartir, que las mujeres podamos compartir nuestros dones y talentos con el mundo sin esta barrera, porque es una barrera que se nos ha impuesto, si te das cuenta. Pero si cambiamos las reglas del juego de adentro hacia afuera, dejando de esperar que
plataformas gigantes, monopolizadas, centralizadas, como lo pueden ser Instagram, YouTube, ¿cierto? Que sí, yo las estoy utilizando, por supuesto que las estoy utilizando, porque tú me puedes decir, pero entonces ¿para qué las estás utilizando tú? Porque todavía no hemos llegado a ese nuevo paradigma, apenas lo estamos dando nacimiento y tienen que haber personas que las construyan. Esto no va a ser de un día para otro, soy completamente consciente de eso. Pero hay que empezar, y hay que empezar a hablar de estas posibilidades, porque si ni siquiera las vemos como una posibilidad, ¿cómo las vamos a colapsar en la materia? Es imposible. Si nadie habla de esto, es imposible que podamos ver mucho más allá de lo que está frente de nosotros. Entonces, claro que todavía tenemos que utilizar, lamentablemente, estas plataformas en donde está la masa, ¿no? Pero estamos en ese proceso de transición hacia los nuevos paradigmas para descentralizar los sistemas de poder, que no solamente son las redes sociales, son todos los que conocemos hasta hoy en la humanidad. Todos han sido sistemas de poder centralizados porque vienen desde el viejo paradigma del patriarcado. Pero estamos dando nacimiento a un nuevo nivel de conciencia que nos permite ejercer nuestra soberanía y darnos cuenta que cada uno de nosotros tiene un poder infinito de creación y que podemos dejar de depender tanto de estos sistemas centralizados y que podemos crear infinitas posibilidades, infinitas comunidades descentralizadas que nos abran puertas, portales maravillosos que en este momento mentalmente no podemos concebir porque no existen todavía. Han ido gestándose, o sea, sí existen comunidades o redes existen redes, comunidades fuera de redes sociales, pero todavía sigue siendo muy pequeño el impacto, muy pequeño de lo que realmente se puede hacer. Entonces el llamado es a cómo más personas podemos construir estas nuevas realidades, porque no voy a ser la única que va a co-crear estas realidades. Estamos en eso. Yo estoy totalmente comprometida con esta visión porque creo fielmente en esta visión y qué bueno que pueda inspirar a otras personas a que si resuenas con este mensaje y también has sentido este deseo de descentralizar estos sistemas de poder y construir tu propia comunidad, tu propia red privada, en donde podamos abrir oportunidades a más mujeres para que compartamos todas y nos ayudemos a crecer entre todas. Y estoy completamente segura que esto va a ser mucho más poderoso que las posibilidades que tenemos con las redes sociales. Estoy completamente segura de eso, porque cuando estamos creciendo en comunidad, cuando estamos creciendo en alianza, en círculo, apoyadas, sostenidas por otras personas que están vibrando en mi mismo nivel de frecuencia, la expansión es infinita, porque nos elevamos todas juntas. Y no estamos, porque fíjate que las redes sociales lo que han hecho, han generado esta individualización de tal forma que tanto así que se ha perdido esto de crear comunidad en redes sociales. Esto es lo que buscan estas personas, lamentablemente, que se pierda toda esa esencia humana y que se automatice cada vez más. Pero esto nos desconecta profundamente los unos de los otros. Si ya las redes sociales son individualizadas, bien, en esencia son individualizadas porque cada uno desde su casa está creando su contenido, publicándolo en sus redes sociales. Y antes sí, que eso lo hablé en el video pasado,
si había esta construcción de comunidades, de alianzas, de hacer en vivos con colegas, pero eso date cuenta que se ha perdido, porque ese es el objetivo de estas redes sociales. Automatizar, deshumanizar, desenchufarnos los unos de los otros. Pero si nos damos cuenta que, y si ahí es donde está el poder, y si ahí es donde esto puede sonar muy revolucionario, pero ¿qué tal si esto es lo que quieren? Que individualicemos tanto nuestros negocios para que suena feo, pero para que trabajemos para estas plataformas. Pero ¿qué tal si nos damos cuenta que si nos unimos, ahí es donde está el verdadero crecimiento natural, en expansión, en colaboración, en co-creación, que estas pocas personas, pocas entidades quieren que nos demos cuenta, quieren que no nos demos cuenta de esto, porque saben que si nos unimos, vamos a quitarles el curubito, vamos a desmontarlos de el pedestal en el que los hemos nosotros mismos puesto. Food for thought. Nos vemos en un próximo video.